Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase. El tema era la presión hidrostática, ¿verdad? Pero yo les dije que lo íbamos a hacer en dos partes. Primero vimos cómo manejar la presión hidrostática, que es la primera parte de la clase, en un recipiente con agua. Hoy vamos a ver la presión hidrostática en el aire, pero esa presión hidrostática en el aire recibe el nombre de presión atmosférica. A diferencia de cómo se trabaja la presión hidrostática o la presión dentro de un fluido, dentro de un líquido específicamente, es muy distinta a cómo se va a trabajar la presión en un gas o la presión atmosférica, porque en un recipiente que contiene un líquido se asume que la presión es constante. En cambio, la presión atmosférica varía con la altura. Por ejemplo, en el Pital, en Chalatenango, que es la parte más alta del país, en lo que es Apaneca, Ataco, Huayúa, que son las partes más altas del país, en los volcanes, en los cerros, la presión atmosférica aumenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es que se siente incluso que hasta falte el aire. Para los que les gusta el fútbol, ¿por qué México casi es invencible en el Distrito Federal, en el Azteca? ¿O por qué Bolivia casi es invencible en el Hernando Siles de La Paz? ¿O Ecuador, por qué es invencible en el Estadio de Quito? Por la altura, ¿de acuerdo? Si Bolivia está a más de ¿qué? 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces la presión es bastante y uno que no está acostumbrado a la altura, o sea, siente que se ahoga. Si bien es cierto, Santa Ana tiene como 400 o 500 metros de altura sobre el nivel del mar, no lo vamos a comparar a los casi 4.000 metros que tiene La Paz, Bolivia, sobre el nivel del mar. Hay una gran diferencia de presión, por lo tanto uno siente que se ahoga y que le falta el aire. Incluso la gente de Bolivia que vive alrededor del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, incluso está, yo no sé si 50 o 100 metros más alto que La Paz. Entonces, esa gente está acostumbrada a vivir ahí. Los bolivianos por eso que son invencibles en el Hernando Siles de La Paz a la hora de jugar un partido de fútbol, porque ellos como ahí viven, ahí han crecido, ahí han nacido, ellos están acostumbrados, pero nosotros no. Entonces nos tenemos que acostumbrar. Por eso es que muchas selecciones, para evitar los efectos de la altura, lo que hacen es que llegan en la mañana y el partido es en la tarde, porque más o menos el cuerpo necesita de 24 a 36 horas para acostumbrarse al cambio de presión. Era lo que yo les decía, a los, ¿cómo se llama? A los paracaidistas y a los buzos no los dejan bucear ni escalar montañas o tirarse de un avión si acaban de aterrizar. Tienen que esperar de 24 a 36 horas. Ahora, la presión atmosférica siempre la vamos a trabajar como ρGH. O sea, eso no va a cambiar, ¿verdad? La presión atmosférica siempre la va densidad, gravedad por altura, porque a mayor altura, mayor presión atmosférica, a menor altura, menor presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, por ejemplo, habíamos hablado que la presión manométrica era 700 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y esto es igual a 101.325 pascales. 101.325 pascales, que son las conversiones que vamos a utilizar nosotros. Ahora, ¿de dónde se saca la presión atmosférica? De un barómetro, ¿de acuerdo? La presión atmosférica se saca de un barómetro. Los barómetros fueron estudiados primeramente por Moreno Torricelli, ¿de acuerdo? Y los barómetros aneroides también. Pero fue Torricelli el que comenzó con el estudio de las diferencias de presión. E insisto, la presión ideal es la presión a nivel del mar. ¿Cómo lo vamos a trabajar la presión? Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿cómo la vamos a trabajar? Por ejemplo, nos dicen en el número 1, mire, fíjese
de que en un manómetro que está construido en tubo en U, tiene mercurio y una de sus ramas está conectada con una manguera a un balón herméticamente cerrado que contiene gas, y la diferencia de altura entre los niveles del mercurio es de 20 centímetros. La presión manométrica del gas, la presión total del gas, medida si se realiza a nivel del mar. Ahora, la presión manométrica, o sea, como el mercurio la rama está conectada al gas, es de 200 milímetros, el nivel del mercurio, ¿no? Entonces, el mercurio ya está dado por una tabla. Entonces, la presión manométrica del mercurio es de 200 milímetros. Esa es la presión manométrica del mercurio, 200 milímetros de mercurio. Entonces, no hay ningún problema. Esa es la presión. Ahora, la presión del gas. Ok, vamos a asumir que el gas, en el literal B, el gas del que nos están hablando es del aire, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la presión del aire es de 760 milímetros de mercurio. Y ya sabemos que la presión manométrica es de 200 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces, la presión total va a ser igual a los 200 más los 760, para hacer una presión total de 960 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? La presión, insisto, la presión manométrica del mercurio ya está dada, que esa es de 200. Y la presión del aire, lo acabamos de escribir, una atmósfera equivale a 700 milímetros de mercurio, equivale a 101.325 pascales. Esa es la del aire. Por lo tanto, la presión total sería la presión del aire más la presión del mercurio. Ahora, eso es si el gas está al aire libre. Pero ¿qué sucede si el gas está encerrado? Si el gas está encerrado, el gas se puede comprimir. Era lo que les decía en una clase anterior, o en dos clases anteriores, me recuerdo, que les decía, tengan cuidado con los aerosoles, porque el gas se puede comprimir, igual que los líquidos. La diferencia es que la presión a la que van comprimidos es bastante. Por eso es que siempre nos dicen no perforar, porque pueden estallar. Eso sucede también con los tambos de gas propano que nosotros utilizamos en la casa. Por eso nos dicen no calentar y nos dicen no perforar. Ahora, cuando el gas está encerrado en un recipiente, por ejemplo, nos dicen, mire, expresemos la presión en milímetros de mercurio de un gas que está encerrado en un recipiente a una presión de 1.8 atmósferas. Entonces, la presión es de 1.8 atmósferas. Ok, nosotros sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y si tenemos 1.8 atmósferas, esto equivale a X. Es una regla de 3 simple. Va a ser 1.8 atmósferas por 760 milímetros de mercurio entre una atmósfera. Y eliminamos las atmósferas. Y entonces esa presión nos va a quedar en 1368 milímetros de mercurio. Y ahí estaría expresada esa presión de atmósferas en milímetros de mercurio. Ahora, la presión, de acuerdo, dentro de un gas, o sea, un gas encerrado, viene dada por diferentes leyes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver vamos a recordar la ley de los gases ideales. Por ejemplo, vamos aquí a trabajar con la ley de Boyle. Acuérdense que Boyle nos decía que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Esa es la ley de Boyle. La otra ley que vamos a utilizar cuando un gas está encerrado en un recipiente es la ley de Gay-Lussac. Entonces, Gay-Lussac
él trabajó con presiones y con temperaturas. La presión 1, temperatura 1, es igual a presión 2, temperatura 2. ¿Cómo las vamos a trabajar estas leyes? Por ejemplo, nos dicen, mire, ¿qué sucede con la presión de un gas encerrado en un recipiente? O bueno, si se duplica el volumen y se mantiene la temperatura constante. Ok. Entonces nos dicen, la temperatura es constante. Entonces, ¿qué sucede si se duplica el volumen? Entonces, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2. Y como vamos a duplicar el volumen, nos va a quedar presión 1 y volumen 1 es igual a 2 veces la presión 2 por el volumen 2. Entonces, ¿qué va a suceder? En este ejemplo, chicos, que es el segundo, nos dice qué sucede con un gas si se duplica el volumen a temperatura constante. Entonces, la ley de Boyle nos dice presión 1, volumen 1 igual a presión 2, pero como voy a duplicar el volumen, lo tengo como 2V2. Entonces, presión 1, volumen 1 es igual a 2 veces la presión 2 por el volumen 2. Si despejo la presión 2, me queda presión 1, volumen 1 entre 2, volumen 2. Los volúmenes se eliminan porque están en la misma unidad. Entonces, la presión 2 es igual a la presión 1 entre 2. Quiere decir, ¿qué es lo que sucede? Al duplicar el volumen, la presión 2 es la mitad de la presión 1. Eso significa, al duplicar el volumen, la presión 2 es la mitad de la presión 1. Eso es lo que sucede. Entonces, como vemos, chicos, en estas dos partes de la clase, en la primera parte que vimos lo que sucede con un líquido y aquí lo que sucede con un gas, son presiones o son momentos distintos. Siempre se mantiene la regla de que a mayor profundidad, mayor presión y a mayor altura, mayor presión. Acuérdese que los videos usted los puede pausar, los puede volver a poner. En la reunión de Zoom vamos a la práctica y a la aclaración de dudas. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.